Hola a todos, en este video les mostraré cómo desarrollar un formulario en Angular con formularios reactivos basándonos en una librería de interfaz de usuario llamada Nebular. Espero les guste. También les informo que era una secuencia de videos mostrando el avance del proyecto utilizando más componentes de Nebular y aumentando la complejidad del proyecto de Angular. Así que empecemos. Nebular, de pronto si no lo han escuchado, es algo similar a Material Angular, que tiene componentes y funcionalidades ya prediseñadas, en las cuales tiene temas propios de Nebular también que se pueden personalizar o agregar al gusto. Nebular autenticación para realizar el inicio de sesión, el registro y demás. Autenticación con Firebase si se quiere realizar el proyecto, su seguridad para gestionar los roles y los permisos de los mismos, moment y date para formatear las fechas que utilicemos dentro de la aplicación. Asimismo, el soporte de navegador y demás documentación está soportada sobre el propio Angular. Aquí tenemos un overview de los componentes que Nebular nos proporciona. Tarjetas, calendarios, botones, todo esto ya prediseñados, los cuales podemos implementar inmediatamente en nuestra aplicación sin necesidad de diseñarlos desde cero, lo cual nos facilitará el trabajo y la creación de, en este caso, el formulario que vamos a realizar a continuación. Lo primero que vamos a realizar es preparar el proyecto que vamos a utilizar. Para esto, en la propia documentación de Nebular nos dice que instalemos Angular de manera global en caso de que no lo tuviéramos, y luego de haberlo instalado, crear un proyecto como tal en Angular, un proyecto normal, y por último realizar la adición de Nebular al proyecto. Con este comando agregaría de manera automática lo necesario. De lo contrario, si tuviésemos un proyecto ya creado en Angular y avanzado, podríamos instalar de igual manera Nebular de manera manual, como aquí nos lo muestran con los comandos específicos y con la importación del módulo que deberíamos realizar, además de la importación de los estilos necesarios para que los componentes se vean tal cual como en el diseño. Vamos a nuestro editor de código de preferencia, Visual Code en este caso, e instalaremos de manera global Angular. Esto en caso de que ya no lo tengamos instalado, y de manera global para que nos habilite la ejecución de ciertos comandos para la creación de un proyecto base en Angular. Recordando que este comando instalará la última versión de Angular disponible en el momento, en este caso la versión 14. Luego de su instalación, procedemos a ejecutar el comando ng-new seguido del nombre que querramos ponerle a nuestro proyecto, decidiendo además si queremos routing, enrutamiento interno de Angular, sí, y un preprocesador de estilos que elegimos nosotros por gusto, el SCSS. Una vez instalados los paquetes, que lo hace de manera automática, vamos a agregar Nebular al proyecto. Vamos a utilizar la versión 8, que es la versión estable en el momento de este video. Recordando, para que no les ocurra ese error, ingresar dentro de la carpeta del proyecto que se genera. Ahí el comando tendrá funcionalidad, el cual iniciará a instalar los paquetes y nos pedirá una confirmación de que si queremos instalar la versión específica de Nebular dentro del proyecto. Instalará los paquetes necesarios y nos solicitará elegir qué tema por defecto queremos que utilice la aplicación. Nebular trae 4 temas y en nuestro caso vamos a utilizar el tema de Dark. Cada uno de los temas tiene su propia paleta de colores, pero en nuestro caso utilizaremos este. Le diremos que sí queremos personalizar los CSS y también que agregue las animaciones de Nebular. Instalará los paquetes correspondientes dentro del proyecto y modificará archivos dentro del mismo. Entonces vamos a ver dentro del proyecto que en el package agregó Nebular Eva Icons y Nebular Theme. Además de que en los estilos agregó las importaciones de estilos globales, creó un archivo de temas donde podremos sobreescribir o crear o registrar nuevos colores.
agregó el módulo correspondiente al app module y le dijo que su tema por defecto era dark, y aquí mismo se le podría modificar el tema por defecto. Y en el component HTML agregó ya unos componentes y una previsualización de Nebular como tal. Ahora vamos a realizar un ngSerf para ver la aplicación en funcionamiento o la previsualización del contenido que contiene. Y como ven, aparecen unos errores de que no encuentra NV Layout, NV Layout Column, ni que encuentra algunos módulos correspondientes. Esto se puede solucionar fácilmente cerrando y abriendo el Visual Code de nuevo, ya que posiblemente el IntelliJ no pudo reconocer la instalación de las librerías cuando éstas se realizaron, creyendo que no están instaladas o que no las puede encontrar dentro de los Node Modules. Luego de haber reiniciado el Visual Code, evidenciamos que los errores en pantalla ya no se presentan. Ahora podemos continuar con la ejecución del comando ngSerf, comando de Angular que compilará el proyecto y nos permitirá visualizar su contenido en el navegador. Por defecto, este comando ejecutará o abrirá el proyecto en el puerto 4200 de nuestro equipo, el cual podemos acceder desde el localhost 4200. Vamos al navegador y copiamos la URL que nos entregó el terminal de compilación o escribimos localhost 4200. Nos cargará el contenido del proyecto, que en este caso es una previsualización de Angular, pero además tiene aplicado el tema Dark de Nebular, como lo pueden evidenciar por su color respectivo de fondo. Así que con esto podemos iniciar a editarlo y a agregar o utilizar los componentes de Nebular que necesitemos para nuestro formulario. En la terminal de ejecución de nuestro proyecto podemos visualizar una advertencia de una librería o dependencia que agregó nuestra instalación previa de Nebular. Esta advertencia no es bloqueante, pero si queremos removerla de nuestra compilación del proyecto, podemos seguir las instrucciones del enlace que aparece junto a la advertencia. Este enlace nos llevará a la documentación de Angular, donde nos muestra que dentro del archivo AngularJSON, en las opciones de compilación, podemos agregar una opción para agregar excepciones de compilación de librerías o dependencias de JavaScript. Entonces, vamos a regresar a nuestro proyecto dentro del archivo de AngularJSON, y si esta opción no existe, ya que por defecto no la incluye, la vamos a agregar y vamos a listar los nombres de las librerías que queremos agregar como excepción. En nuestro caso solo es una, que sería Eva Icons. Guardamos y volvemos a compilar el proyecto. Esto porque recuerden que cada vez que hagamos alguna modificación dentro del archivo de AngularJSON, esos cambios solo se verán reflejados hasta la próxima compilación desde cero del proyecto, no solo recompilación de cambios. Visualizaremos que ahora no aparece la advertencia como tal y podemos continuar sin preocupaciones. Ahora vamos a modificar o editar partes del proyecto que vienen por defecto, como por ejemplo dentro del App Component HTML está el contenido que vimos previamente en el navegador la primera vez que lo compilamos. Este contenido está allí para que nosotros podamos evidenciar el funcionamiento de la compilación del proyecto. Voy a eliminar su mayoría de contenido, sin embargo voy a mantener los NV Layout, que son los contenedores de Nebular, y permanecer con el router, que son quien nos permitirá renderizar los componentes según la ruta que pongamos en el proyecto. Voy a crear una carpeta, en este caso en Windows sería con el comando mkdir y el nombre de la carpeta, para dividir la sección por páginas, en nuestro caso con page, y voy a crear un módulo que lo voy a llamar
main, ya que será nuestra página principal de la aplicación o donde se redireccionará por defecto al usuario. Crearé un módulo ya que vamos a hacer la aplicación LazyLoad, y este módulo va a contener un componente que lo voy a llamar exactamente igual. Voy a generar un componente llamado main que se va a declarar dentro del módulo llamado main también. Esto para que la sección main quede definida en un módulo aparte con funcionalidades aparte del app module como tal. Entonces vemos la generación del componente y también podemos evidenciar que dentro del módulo de main se declaró el componente que se llama main component. Esto nos ayuda a que todos los componentes, módulos o librerías que necesitemos las podemos importar dentro de main module sin tener que afectar directamente app module. Así, cada página o módulo estará dividida con sus propias funcionalidades y utilizará solo lo que ese módulo necesite. Y ya veremos el LazyLoad cómo lo implementamos. Ya que tenemos un módulo aparte del módulo principal, este módulo debe contener su propia lógica de enrutamiento, ya que va a ser un componente que vamos a querer renderizar. El módulo deberá decir qué componente, en caso de que contenga más, será el que va a renderizar cuando llamen a este módulo por una ruta. Entonces primero vamos a crear una constante de rutas donde vamos a realizar la lógica de las rutas y del componente que se va a renderizar. Cuando a este componente le pasen un parámetro de URL, en este caso vacío, o podría ser otro nombre, pero en este caso va a ser vacío, cuando llamen a la ruta sin URL adicional, va a renderizar qué componente, en este caso el único que tenemos, que será main component. ¿Esto qué significa? Que cuando yo llame main module, él llamará al componente a renderizarse. ¿Sí? Entonces para esto agregamos el router módulo forChild, porque el forRoot es siempre nuestro padre, que será app module, y exportamos esta ruta para que pueda ser leída cuando llamen nuestro módulo principal, nuestro módulo main module. Entonces nuestro módulo ya tiene su lógica de rutas y ahora habría que llamar al módulo, ya que en este caso no tenemos la lógica para que Angular decida cuándo debe renderizarse este componente o este módulo como tal. Al guardar los cambios e ir al navegador, vemos que no hay contenido en pantalla, ya que lo eliminamos, pero el nuevo componente que acabamos de crear tampoco se visualiza, ya que no le hemos dicho a Angular en qué momento o en qué ruta debería él mostrar, renderizar este componente. Lo vamos a ver. Entonces aquí en nuestro proyecto vamos a tener que generar nuestro router de la aplicación. Este router Oblet es quien nos va a renderizar el componente según la lógica de las rutas que asignemos. Podemos verlo de la siguiente manera, que según la lógica que ya vamos a ver a continuación de las rutas, ese router Oblet se va a reemplazar por el componente que nos resuelva la lógica de las rutas. Entonces, veámoslo. Aquí en nuestro componente principal del app module, en nuestro app routing module específicamente, vamos a crear una ruta o una lógica de ruta. Le vamos a decir que cuando la ruta contenga la siguiente coincidencia o el localhost 4200/main sea ejecutado o solicitado, voy a hacer una acción, voy a cargar un hijo dentro del router Oblet. Entonces tengo que resolver esto como si fuese una promesa. Tengo que importar el módulo que contiene la lógica para renderizar un componente. Aquí tengo que indicarle la ruta como si fuese una librería
la ruta de donde tengo mi main module, que fue el que creamos previamente. Le paso la ruta de su creación y esta ruta ya contiene el módulo con su lógica de renderización y quien me mostrará el componente en pantalla. Y como si fuese una promesa, entonces el módulo lo que necesitaré sería su main module, que es el que está expuesto o exportado como tal. Al guardar los cambios en el navegador, vemos que aún se sigue viendo sin contenido. Sin embargo, si agregamos a la ruta /main, Angular resolverá la ruta como la lógica que agregamos y renderizará el componente que en este caso es main. Esto nos garantiza que la ruta está renderizando el componente adecuado y el componente que ya podemos comenzar a editar y a visualizar a través de esta ruta en específico. Si regresamos a la ruta del proyecto, al app routing, también podemos agregar una lógica adicional, como por ejemplo decirle que si el usuario no escribe ninguna ruta, acceda directamente al app module y el app module automáticamente también cargará el componente en sí. Esto generaría de que simplemente cuando yo escriba localhost 4200 me cargue el componente sin necesidad de una ruta específica. También puedo agregar una condición adicional, que sin importar lo que escriba el usuario, /main, /hola, una ruta que no existe, me cargue mi componente, ¿sí? Pero esto sería en el caso de que fuese una página a la cual redirigir en caso de que no resuelva otras rutas anteriores. En mi caso voy a dejarlo de nuevo como main, pero voy a agregar otra ruta que va a tener la lógica. Que si en la ruta que escribe el usuario, la ruta escribe una ruta que no existe, escribe lo que sea, siempre lo voy a redireccionar a una ruta interna que se llama main, es decir, a la que está más abajo. Pero como recomendación, esta lógica debe ir siempre al final de todas las rutas. ¿Por qué? Porque Angular debería primero intentar resolver las rutas que tiene y si no la encuentra en las que el usuario haya asignado, entonces por defecto diríjalo a main. Y aquí en el navegador, ahora con la lógica que acabamos de agregar, si el usuario, por ejemplo, va a localhost 4200, como no corresponde a ninguna ruta, la lógica lo lleva a redireccionarlo a main, o si escribe una ruta que no existe, también como no la encuentra, lo redirecciona a main. No importa si ustedes agregan otras rutas, igualmente las resolverá, pero si en últimas no encuentra ninguna de ellas, lo redirigirá a main. Miremos los componentes que nos proporciona Nebular para trabajar. Necesitamos un pequeño contenedor para nuestro formulario y entre los cuales también agregar un input o tal vez un botón, un text area o algo similar para nuestro formulario. En nuestro caso utilizaremos una tarjeta para contener el formulario. Tenemos aquí un overview de cómo se vería la tarjeta, algo sencillo, cómo se debería implementar. Vemos que tiene colores, que tiene acentos, que es esa línea de color en la parte superior, que tiene tamaños. Entonces vamos a ver el ejemplo de alguno de estos. Vemos que tiene una implementación de NVCard y usando siempre el NVCard module en el componente o en el módulo donde lo deseamos utilizar, y para el contenido tiene un NVCard body, pero esta otra tarjeta, si vemos su HTML, tiene un NVCard header y footer también, el cual pues hace una pequeña división del contenido. Entonces vamos a utilizarla. En el proyecto, este módulo de la tarjeta lo podríamos agregar al app module principal de la aplicación. Sin embargo, como estamos utilizando lazyload, la idea de esto es que ese NVCard module solo lo contenga aquel módulo
o grupo de componentes que lo vaya a utilizar. Como donde vamos a trabajar es en main component, allí vamos a agregar este módulo. Voy a dividir o agregar una sección simplemente para semántica con una clase que posiblemente más adelante utilicemos. En la documentación dice que podemos utilizar el nbcard. Bueno, aquí me equivoqué, nbcard, exacto. Y dentro tiene unas subdivisiones, como el nbcard body, para que él sepa que es el contenido de la tarjeta como tal. Entonces escribiremos o agregaremos el contenido, que también pueden ser otros componentes. Adicional, agregaremos la otra etiqueta o la otra sección, que sería el nbcard header, que sería como la sección del título de la tarjeta. Agregamos texto y vamos a guardar y a compilar para ver el contenido de esta tarjeta. Al ver los cambios reflejados en el navegador, vemos lo que acabamos de escribir, solo que está contenido en una tarjeta que tiene su propio estilo. Y si evidencian, el encabezado tiene un tipo de letra diferente al contenido del cuerpo. Esto automáticamente ya lo hace esa subdivisión del contenido. También necesitaremos un input o los inputs para nuestro formulario. Entonces vamos a ver los inputs dentro de la documentación, a buscarlos para ver su implementación. Entonces los inputs, al igual que los demás componentes, tienen pues su estilo específico, tienen sus colores, sus tamaños, sus formas, y además de que funciona para el text area. También tenemos lo mismo para el botón, pero el botón lo utilizaremos más adelante. Entonces con el input vamos a ver su implementación, cómo lo debemos aplicar. Vemos que es un input sencillo con una directiva de Nebular que le aplicará los estilos correspondientes. En nuestro proyecto, al igual que con la tarjeta anterior, vamos a agregar el módulo en las importaciones del nbinput module para poder utilizar sus directivas. Entonces aquí en el contenido voy a reemplazar esto y voy a poner un input normal de HTML, solo que a este le voy a agregar la directiva de el nbinput, que le debería agregar los estilos de lo que vimos en la previsualización. Le voy a poner un placeholder y ya que estamos, pues voy a agregar otros inputs para aumentar el contenido del formulario: nombre, apellido, correo, edad puede ser también. Y esta edad debería ser de tipo numérico. Y por qué no, un text area para ver el funcionamiento de la misma directiva que debería aplicar para esta etiqueta. Esta será la descripción. El ID sería le pondré el mismo, description. Le agregaré la directiva, además de que en la documentación, en el ejemplo, aparece con otra directiva que se llama full width, la cual pues le agregará, o bueno, le impedirá que el tamaño de ancho tenga algún límite, o básicamente un width 100% y un placeholder, así como los anteriores. Y con esto vamos a visualizar cómo queda nuestro formulario. Aquí en el navegador vemos ya nuestro formulario, un poco desordenado porque no le hemos agregado estilos, pero aquí están nuestros campos que acabamos de agregar: nombre, apellido, correo, edad y su respectiva descripción. Así que vamos a hacerle algunas pruebas de cómo deberíamos visualizarlo o cómo querríamos que se visualice. Entonces para esto vamos a abrir el DevTools del navegador con F12 o
en las opciones del navegador vamos a desplegar más opciones y opciones de desarrollador. Entonces con esto podemos seleccionar nuestro contenedor, que en este caso es el cuerpo del NVCar. Diré que es un grid, pero el grid no satisface la división que quiero hacer de dos columnas. Entonces le digo que le agregue un template de columnas. Como va a ser la misma para los dos, le digo que se repita dos veces una fracción. Entonces voy a tener dos columnas y cada una va a corresponder a una fracción, como vemos en pantalla. Vemos que los inputs tienen un límite de tamaño, por eso no se acoplan a toda la fracción. Y el text area le vamos a decir que contenga dos espacios para que se amplíe tanto como pueda. Y a los inputs pues le vamos a quitar ese max width, agregándole posiblemente la propiedad que tenía el text area, que también era full width. También posiblemente queremos que tengan un espacio entre ellos. Para no utilizar un padding o algo similar, podemos utilizar la propiedad gap, que va a dividir el espacio entre columnas y filas de ellos. Pero si yo quisiese solo dividir la columna en un determinado espacio de diferencia, pues puedo utilizar el column gap, y adicional puedo utilizar el row gap y ponerle otro valor diferente. Entonces con esto tendré la separación de columnas y la separación de filas con distancias diferentes o personalizables. Vamos a aplicar los mismos estilos que vimos en el navegador, solo que aquí vamos a hacer uso de las clases que tenemos y que vamos a asignar. Vamos a hacer una secuencia de clases, ya que el NVCar es hijo de la sección. La clase debe ser una secuencia continuando con o iniciando con contenedor guión bajo car, y el hijo sería una secuencia de su padre, la clase del padre, más un identificador para su propio elemento. Esto nos ayudará a segmentar y a ubicarnos dentro de las clases del componente. Aquí vamos bajando entre niveles, entre el nivel de la tarjeta, y dentro de él hay un nivel que se llama body, y aquí vamos a aplicar los estilos del grid, donde va a tener su grid template columns, que se va a repetir dos veces una fracción, dos columnas como tal. También recordemos que el text area lo queremos segmentar o que ocupe dos espacios en este grid que acabamos de crear. Podemos utilizar su etiqueta text area para hacer esta aplicación de estilo. Sin embargo, el utilizar esta etiqueta puede implicar que si más adelante utilizamos otros text areas, a todos se les aplique. Ya que tenemos un ID, utilicemos el ID del text area y con eso garantizamos que solo a ese text area se le va a aplicar lo que queremos cambiarle o ajustarle en los estilos, que en este caso es grid column span 2, lo cual indica que va a ocupar dos de los dos espacios que tiene el grid. También podríamos aplicar este estilo de otra manera, ya que text area es el último hijo dentro del body. Podemos decir que es el last child del body, se le apliquen estos estilos, pero hay una consecuencia, entre comillas, de utilizar esto, que si en algún futuro modificamos el formulario o agregamos más elementos, no recordaremos o no garantizaremos que el text area siempre sea el último, o podremos garantizarlo, pero para evitar eso, pues especifiquémoslo dejándolo con el identificador que ya contenía, y así en algún futuro, si agregamos más contenido, el estilo se le seguirá aplicando al mismo elemento. Ahora continuemos con la revisión de los inputs, al cual le vamos a agregar la directiva de full width para que ocupen el espacio de toda su fracción o de todo su contenedor del grid. Y por último agregamos espacio entre las columnas y entre las filas
de nuestro grid con el columns gap y con el row gap. Si los dos tuviesen el mismo diferencia de espacio, podemos utilizar simplemente gap. Vemos el resultado de los ajustes de estilos que acabamos de realizar, dividido en dos columnas, y el text area separado en dos columnas, lo cual ocupa todo el espacio. Necesitaremos un botón en la parte inferior como para enviar el formulario. Entonces vamos a la documentación de Nebular a buscar la implementación del botón de Nebular. Vemos el módulo que debemos importar con la respectiva directiva a utilizar. Vemos como su implementación un botón de HTML con la directiva, además de un disable si lo queremos. La segmentación de colores por estatus, si queremos aplicarle un color, vamos a ver cómo le aplicaríamos este color al botón. Vemos que es un estado dentro del color según el color que queramos. Vamos a utilizar este de Success. Vemos que también tiene tamaños, colores outline, colores hero y formas como tamaños, y también se le pueden aplicar iconos, como vemos aquí en la parte inferior, iconos dentro del botón, que vemos que es con otro componente llamado NVIcon, que lo veremos posiblemente más adelante en la implementación. Vamos a aplicar el botón. Vamos a importar el módulo para poder utilizarlo, el módulo del botón, con el NVButtonModule, y en el HTML vamos a agregar una nueva sección del NVCar, que es el NVCar Footer, para que lo posicione en la parte inferior. Guardamos y recordemos también guardar el main module donde lo importamos, por si queremos ir viendo los cambios en pantalla. Le cambiaremos el nombre al botón por enviar, que sería lo común para enviar el formulario, y ahora debemos pensar en dónde almacenar la información que el usuario diligencia en el formulario. Para esto vamos a hacer uso de los formularios reactivos de Angular. Vamos a inyectar o a importar una dependencia que se llama Form Builder, que nos va a ayudar a construir el formulario, y para esto necesitamos una variable pública que la voy a llamar formulario, que va a contener un grupo de formulario, recordando que en el Angular 14 ahora nos permite tipar los form group o los formularios en sí. Podemos ponerle que es de tipo any, pero como ya sabemos qué va a contener, podremos crear la interfaz. Para esto vamos a ir a la ruta de la carpeta dentro de app y voy a crear una carpeta de interfaces, que si tuviese más las podré agregar aquí. Voy a agregar un nuevo archivo en esta carpeta que acabo de crear. La llamaré form.interface como para segmentarlo, .typescript. Lo primero que haré será exportar la interfaz, que la llamaré información del formulario, form data, y su contenido será los campos que tenemos en el formulario, como nombre, y nombre será un for control de tipo string. Asimismo, para los campos apellido, email, edad, y edad debe ser de tipo numérico, y por último descripción. Que este será de tipo string también, ya que recibirá texto. Recuerden que esta interfaz es para el formulario, por eso las interfaces contienen for control. Entonces le decimos al form group
que es de tipo form data, pero en este caso por alguna razón no me reconoce el IntelliJ la ubicación de la exportación de este form data, sabiendo que este está exportado. Entonces vamos a realizar la importación manualmente. Import el nombre de la clase, interfaz o modelo que estamos importando, from y la ubicación del archivo, que en este caso sería dentro de la carpeta de interfaces. En el archivo form interface, entonces ahí la ubica correctamente. Podemos ver la vista previa de la interfaz y ahora vamos a construir el formulario, ya que lo declaramos pero no tiene contenido. Con ayuda del form builder vamos a decir que vamos a construir un grupo de la misma interfaz que utilizamos en la parte superior. El contenido de este formulario pues tendrá las propiedades de nombre, que será un for control de tipo string, y lo vamos a inicializar en nulo, ya que no queremos contenido precargado, sino que el usuario lo diligencia. Da un error porque me está pidiendo un tipo string, pero yo le estoy pasando un tipo nulo. Entonces vamos a ir a ajustar la interfaz y le decimos que también, además de el tipo que está solicitando, también puede ser nulo. De lo contrario, tendríamos que inicializar el formulario con algún contenido o contenido vacío con comillas vacías, pero no sería lo ideal. Ahora continuamos con las siguientes propiedades, que es exactamente la misma de la parte superior, un tipo string, el email, que también sería un string, la edad, que sería un tipo number, y la descripción, que sería tipo string. Con esto acabamos de inicializar nuestro formulario. Ahora habría que enlazarlo con el formulario del HTML. Para esto, como el body de la tarjeta es el contenedor de todos los campos que el usuario debe diligenciar, lo vamos a utilizar como contenedor también del formulario. Para esto agregamos form group y el formulario que está público, que es form. Nos aparece un error de que no existe esa propiedad en el elemento. Esto es porque nos hace falta un módulo adicional para los formularios reactivos, el cual es el módulo de Reactive Form Module para que estas directivas del formulario funcionen en el HTML. Ahora con esta importación vemos que ya no aparece el error en el HTML del main component. Con esto ahora nos toca enlazar los inputs o las entradas del usuario con el formulario. En el formulario creamos algo llamado name, entonces le decimos que con el for control name vaya y busque dentro del formulario el ítem o la propiedad en específico. Es decir, for control name, cuando el usuario diligencia este campo, va a ir a llenar el name dentro del formulario reactivo. Asimismo sería para los demás campos. Para el campo apellido, pues va a ir a diligenciar o va a ir a buscar y enlazarse con el ítem o propiedad llamada last name, el correo con la propiedad email dentro del formulario, la edad con la propiedad age. En caso de que no existiese
generaría un error indicando que no encuentra el control dentro del formulario. Y en el text area funcionaría exactamente igual y le decimos que ubique la descripción y ese enlace dentro del formulario. Y ahora en la web, en nuestro proyecto, ¿qué veremos de diferente? No veremos a simple vista nada diferente, pero para poder entender un poco mejor, les sugiero instalar la extensión de Chrome de Angular DevTools. Esta extensión nos ayudará a visualizar el contenido de las variables dentro de nuestros componentes y así poder entender el comportamiento de nuestro formulario reactivo. Una vez instalada la extensión, abrimos el DevTools del navegador y en las pestañas del mismo habrá una opción adicional que se llama Angular. Nos cargarán los componentes que estamos viendo en pantalla y al hacer clic veremos sus propiedades. Vamos al componente de AppMain y vemos la inyección de dependencia FormBuilder que utilizamos y el formulario que inicializamos. Si vemos sus valores, vemos las propiedades que agregamos a este inicializadas en null. Y si alteramos el formulario, es decir, si digitamos dentro del formulario como si fuéramos un usuario, vamos a ver que el estado del formulario cambia. Es decir, las variables correspondientes con el nombre, el apellido, el correo, se han diligenciado con lo que el usuario, o en este caso nosotros, hemos digitado en esos campos. Entonces estamos viendo su comportamiento. Podemos intentar reemplazar el valor, pero como es un formulario reactivo, este volverá a su estado, a su último estado cuando se actualice algún cambio. Diligenciamos la edad y la edad se visualiza, la descripción también. Entonces vemos el comportamiento, estamos viendo que se está almacenando la información que el usuario está digitando. Con esto también vemos una de las propiedades del formulario, es el estado. Dice que el formulario es válido. ¿Por qué es válido? Porque no le estamos exigiendo nada al formulario. ¿Y qué no le estamos exigiendo al formulario? Le estamos diciendo que con el simple hecho de estar nulo o vacío está bien. Entonces eso lo vamos a cambiar. Aquí en el formulario podemos agregar un array de validaciones que queremos. La más común sería el validators.require. Le estamos diciendo que la propiedad nombre es obligatoria. Igual se la pondremos a last name y, por qué no, se la agregaremos al correo también. Las demás, si no le asignamos esta validación, serán opcionales. Con esto, el formulario tendrá que tomar una decisión según si los campos están llenos o no. Ahora en nuestro formulario, con la ayuda de la extensión de DevTools, vamos a ir a nuestro componente AppMain y vamos a ver los valores del formulario. Si evidenciamos, el estado del formulario es inválido porque ahora le estamos exigiendo que hayan unos campos obligatorios diligenciados. Si vamos a la sección de controles, desplegamos name, que es obligatorio. Este contiene un error que dice que es requerido. Pero si vamos a edad, que es opcional, su error es nulo, es decir, que no tiene errores y está bien. Esto nos ayudaría a validar o a mostrar errores en caso de que queramos informarle un poco más detalladamente al usuario. Entonces vamos a diligenciar el formulario con información de prueba. Diligencio nombre, diligenciaré apellido, aún está inválido, si pueden ver en la parte derecha. Está inválido porque pusimos otro campo más obligatorio, correo. Entonces, ¿qué pasará si diligenciamos el correo? Al diligenciarlo, vemos que inmediatamente el estado del formulario ha cambiado a válido. No importa que los demás estén vacíos porque solo exigimos que como mínimo esos campos tuviesen contenido, los demás si tenían o no, no es de la importancia del formulario. Ahora, con ese estado, ¿qué podemos realizar? Pues ya que estamos hablando de un formulario, podemos utilizarlo para deshabilitar o no el botón.
Si el formulario en su propiedad invalid es true, deshabilitamos el botón. Con eso garantizamos que el usuario solo podrá enviar el formulario si diligenció la información obligatoria o necesaria para su funcionamiento. Aquí en la página, si observamos, el botón está deshabilitado porque el formulario es inválido y no puedo dar clic en este botón. Sin embargo, si diligencio los campos que son obligatorios, como es el nombre, el apellido, diligencio la edad, pero no se desbloquea porque me falta un campo obligatorio que sería el correo. En este caso no estoy validando el contenido del correo, simplemente que tenga contenido ya me habilita el botón de enviar y se deshabilita en caso de que yo borre el contenido de alguno de los campos obligatorios. Ahora vamos a agregarle una lógica adicional al botón. El botón se deshabilita o se habilita, pero ahora vamos a hacer que ejecute una función. Vamos a crear una función, un método que se llama enviar. Esta no va a retornar nada, simplemente va a ejecutar un proceso. Vamos a asignarla pública para evitar las dudas y la pueda leer el HTML. Entonces vamos primero que nada a hacer un console log de lo que contenga el formulario. Entonces this.for.value nos mostrará el contenido de los valores de las propiedades del formulario. Adicional a esto vamos a mostrar una pequeña alerta del formulario con el nombre del formulario que se haya diligenciado. Entonces vamos a asignar bienvenido y el nombre del formulario que sería this.form.value.name. Y con esto el botón si está habilitado y al darle enviar mostrará esta alerta además de hacer un console log. Entonces el botón al hacer un clic ejecutará esta función. Ese clic de igual manera solo estará disponible si el botón no está deshabilitado. Ahora en nuestro formulario vamos a ver es el console de nuestra página, ya que vamos a ver el console log. Vamos a diligenciar el formulario para que nos habilite el botón y así nos habilite la ejecución de la función o método que creamos. Vamos a diligenciar de manera adicional pues el campo de edad y vamos a ver el resultado. Vemos el console log, pero adicional la alerta que aparece bienvenido Pepe, tal cual el nombre que escribimos, y en el console log vemos los valores de las propiedades que tenemos en nuestro formulario. Con esto pues podemos validar el contenido y enviarlo en caso de una petición o una request al backend. Ahora, por último, para adicionar vamos a agregar un icono a nuestro botón, así como lo vimos previamente. Vamos a la documentación de Nebular en la sección del icono que nos muestra cómo deberíamos importar este módulo para ser utilizado. Necesitamos importar el nv-eva-icon module. No debemos instalar la parte superior, el comando superior, porque esa instalación ya se realizó al momento de agregar Nebular a nuestro proyecto. Vemos que necesitamos el nombre de los iconos basados en Eva Icons. Entonces vamos a la documentación de los iconos y vamos a buscar uno de preferencia que nos llame la atención y vamos a copiar su nombre, que será el que utilizaremos con el módulo de nv-icon de Nebular. Entonces con esto vamos a nuestro proyecto y aquí vamos al módulo e importaremos el módulo correspondiente que vimos, que es el nv-eva-icon.module. Luego vamos a nuestro HTML. Dentro del contenido del botón, antes del texto, quiero colocar este icono. Entonces llamo al nv-icon
pero visualizamos que ocurre un error, dice que no lo encuentra. Esto es porque hace falta otro módulo. Importamos el módulo de iconos de EVA, pero no hemos importado el módulo NVIcon Module, para que Nebular pueda homologar el icono que se está utilizando a través del EVA Icon. Aquí en su propiedad Icon pegamos el nombre que habíamos copiado anteriormente. Y ahora vamos a ver nuestro botón. Y aquí tenemos nuestro botón con el icono que le acabamos de asignar. Así que así se vería deshabilitado y habilitado nuestro icono. Recordando que pueden instalar su propio paquete personalizado de iconos y este será registrado y visualizado a través del NVIcon de Nebular. El video ha finalizado. Gracias a todos por llegar a este punto, a los que hayan llegado hasta aquí. Les recuerdo que haré una secuencia de videos mostrándole más contenido de este proyecto con otros componentes de Nebular, así como avanzando en la complejidad de los mismos y mostrándoles el potencial que tiene Angular como Nebular. Hasta la próxima.